El área de finanzas se encarga de dos aspectos fundamentales en la empresa. Se encarga de la liquidez y la rentabilidad. ¿Qué vamos a entender por liquidez? Es la capacidad que tiene la empresa para poder responder a sus compromisos de corto plazo. Mientras tanto, la rentabilidad está orientado a cómo podemos asignar los recursos financieros a largo plazo para asegurar un crecimiento, un desarrollo, una optimización de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el área de finanzas? Maximizar los beneficios, administrar el efectivo, la planificación financiera y también el control financiero. Se hace una diferencia en el caso de las empresas públicas. Ahí hablamos de las finanzas públicas y efectivamente los términos cambian y ahí hablamos de los ingresos públicos, el gasto público, el endeudamiento interno y externo del Estado y también el crecimiento económico de la nación. Si nosotros podríamos hacer un paralelo, en términos generales es el mismo funcionamiento, es la misma lógica, solo que las cuentas que se tratan son distintas. En el caso de los ingresos públicos, los podríamos asimilar a los ingresos de las empresas, con la única diferencia que cuando hablamos de los ingresos públicos estamos hablando de los ingresos generados por el pago de los impuestos, por el cobre, las imposiciones previsionales y también de las rentas de las propiedades estatales. En el caso específico del gasto público, ahí tendríamos que remitirnos al presupuesto nacional. ¿Qué hace el presupuesto? De acuerdo a las prioridades que se manifiestan, de acuerdo a los intereses que existen en un momento particular, se especifica en la agenda pública cuáles son los ítems más relevantes que hay que financiar. Y esos gastos van a ir también divididos o asignados en subítems del desarrollo social, el desarrollo económico y específicamente el gasto de gobierno. La agenda pública para el año 2009 estableció ciertas prioridades, como por ejemplo la reforma previsional, la inversión pública en salud, la inversión hecha para los pueblos originarios, la seguridad ciudadana, entre otros. Ahora bien, para financiar el gasto público se debe realizar el presupuesto que ha estado en todos estos días, todos los últimos meses en el debate público, porque hay que aprobar los ítems y las prioridades que se definen en ese presupuesto. Y para eso también se recurre al proceso de contabilidad pública y control del presupuesto. En este caso, la contabilidad gubernamental se define como el conjunto de normas, principios y procedimientos dispuestos para recopilar, medir, elaborar, controlar e informar todos los ingresos, gastos y costos y otras operaciones que el Estado realiza. Si bien en la empresa privada, además de obtener de los ingresos que se generan y tenemos que preocuparnos de cómo los gastan, en el Estado pasa exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos como objetivo del área financiera la obtención de los recursos para dar pie a la rentabilidad y en el corto plazo la liquidez, en el gobierno eso se traduce en un proceso de administración de fondos, donde además de obtenerlos, como lo habíamos mencionado anteriormente, a través de los ingresos, nos vamos a preocupar en qué los vamos a gastar, con un criterio de optimización de acuerdo a las prioridades que la propia agenda pública ha manifestado. Si nosotros nos vamos a la empresa privada, tenemos que ver cuál es el uso y debemos priorizar el uso de acuerdo también al costo que la empresa la empresa privada va a realizar, y eso está definido por la tasa de interés. En términos generales, para poder administrar los recursos financieros, tanto en la empresa pública como en la empresa privada, tenemos que utilizar criterios muy similares. Gracias.